agradezco. Saludo a esta hora al ex registrador Juan Carlos Galindo. Doctor Galindo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan, a usted, a toda la mesa de trabajo y los oyentes. El doctor Juan Carlos Galindo, pues en su condición de ex registrador, 2 veces registrador nacional, es toda una autoridad en estos temas. ¿Qué va a pasar desde su perspectiva con esto que se ha generado, con esa lista de cámara que les dicen la tienen que reorganizar de acuerdo con lo que pasó en la consulta, pero era una lista de coalición? Ahí hay un enredo gigantesco armado, doctor Galindo. ¿Eso cómo lo resuelven? ¿Qué camino puede tener eso? Pues es una situación realmente atípica que no tiene una respuesta clara en las disposiciones legales, entonces tendrá que definir el Consejo Nacional Electoral cómo solucionará esa problemática que se creó justamente con una decisión de ellos. ¿Esas decisiones del Consejo Electoral tienen revisión? No, internamente, pues ellos son la máxima autoridad en temas electorales, en lo que tiene que ver con sus competencias. Lo otro sería ya una competencia jurisdiccional del Consejo de Estado frente a algún tipo de determinación. Doctor Juan Carlos, ¿qué vamos a encontrar los ciudadanos cuando vayamos a votar el 8 de marzo en relación con las consultas? Se ha dicho, va un solo tarjetón con todas, ¿eso cómo es? Explíquenos usted, por favor, que además tuvo que participar directamente en el diseño de los tarjetones en otra época. Bueno, pues justamente el registrador ha explicado que para estas consultas habrá solamente una tarjeta electoral en donde se señalan cuáles son cada una de ellas, según las peticiones que haya recibido. Hasta este momento se puede hablar de 3 consultas que estarán en la misma tarjeta electoral. Esto con la finalidad de evitar que se presenten problemas respecto del secreto del voto. Porque en el pasado, incluso cuando a mí me tocó organizar las elecciones y las consultas en el 2018, hubo 2 consultas y hubo 2 tarjetas electorales. Entonces, en ese momento se cuestionaba de si al entregar la consulta que pedía el ciudadano se podía estar vulnerando el secreto del voto. En este caso, pues la registraduría ha tomado la decisión de que sea una sola tarjeta para neutralizar esa problemática, pero obviamente también podrá producirse otro fenómeno, y es que podría haber votos nulos porque la gente que pues, podría señalar eventualmente, ¿no?, candidatos en las 3 consultas, y eso anularía el voto. Entonces, es un tema muy, muy, muy complejo, pero yo creo que la decisión que tomó la registraduría en este momento resulta acertada, y el tema es que la gente conozca cómo debe votar para evitar anular su voto. 7:20, una pregunta final, doctor Galindo. ¿Me la entregan o tengo que pedirla? Cuando voy a la mesa, uno entrega su cédula, le entregan el tarjetón de Senado, el tarjetón de Cámara, y me entregan esa tarjeta, Te la tienen que o pedir. yo tengo que pedir la tarjeta y decir quiero votar por las consultas, ¿me la da, por favor? O la ofrecen, ¿no? El, Porque el, son el 3. jurado, sí, el jurado tiene que ofrecerla. Simplemente Sí, aquí hay una tercera tarjeta, ¿no? sí. Pero de usted depende de pedirla o no. Pero el jurado, esa es exactamente la pregunta. Yo llego a la mesa, entonces uno entrega la cédula, revisan que uno sea, y automáticamente en Senado y Cámara, ellos no le preguntan, le entrego Senado, le entrego Cámara, le entrego los dos, ellos le La dan las entregan, 2 tarjetas. tal Con la de cual. consulta es igual, me entregan la tercera o por No, esa me simplemente preguntan. el jurado tiene que decir, mire, hay una tercera tarjeta para las consultas. ¿La quiere? Y entonces el ciudadano podrá decir sí o no. Sí. Y si el ciudadano dice sí, pero luego decide que no la quiere marcar, ¿qué hace? Ah, Simplemente la... la podría depositar sin marcar, que es una posibilidad, o devolvérsela a los jurados. Si la deposita sin marcar, Es nulo. es, No, no es nulo, es un es un... voto no marcado, no marcado, que no tiene ningún efecto, es como si no se hubiera depositado ese voto, que es diferente del voto nulo porque en el voto nulo ha habido marcación por parte del ciudadano, o sea, varias marcaciones por parte del ciudadano que impiden verificar
la intención de voto. Si la marca con una X toda, es decir, si coge y le pone una X a todo Lo anula. ese es un Lo voto nulo. anula, claro, porque no se sabe por quién está votando. Pero es que están circulando unas cadenas en WhatsApp y en redes sociales diciéndole a la gente que haga eso para que sea anulado y para que no se cuente como reposición de votos. Pues sí, eso puede tener ese efecto, el que no se reponga el voto porque no fue un voto por determinada consulta. Pues más fácil no pedir la tarjeta y no hacerlo, ¿cierto? Y no Sí, de votar, acuerdo, de en vez acuerdo, de ponerse a hacer la X y toda la pantomima. Óigame, de acuerdo. exregistrador, pero digamos, siendo un poco leguleyo en el tema, la registraduría solamente por mandato constitucional tiene que garantizar que usted lee en el tarjetón de Cámara y Senado. Lo otro no es, digamos, no es vinculante para la registraduría, simplemente facilita el tema. Pero constitucionalmente el deber y el derecho como ciudadano es Senado y Cámara, nada más. Sí, absolutamente. Por eso los jurados tienen la obligación de entregar las dos tarjetas a los ciudadanos y ofrecer para que Exactamente. sea el ciudadano el que decide si la acepta o no la acepta. Doctor Galindo, un ciudadano cualquiera recibe su tarjeta de consulta, no le ha parado muchas bolas a lo del proceso electoral, no le interesa mucho eso de la política, pero cuando llega a votar tiene un candidato que quiere apoyar al Senado, no tiene muy claro quién a la Cámara, pero entonces vota por un partido y se encuentra con ese tarjetón y dice, bueno, entre estos 9 que aquí dice gran consulta, yo prefiero a fulano. Entre estos 2 que dicen no sé qué de las soluciones, yo prefiero entre estos que dice pacto o frente ampliado, yo prefiero y entrega su tarjeta con 3 marcaciones. Voto nulo. Ese es el riesgo que existe respecto de la utilización de una sola tarjeta para las 3 consultas. Que la gente no tenga claro y piense que puede votar en cada una de ellas. Y si hay 3 marcaciones o 2 marcaciones, eso es un voto nulo. Juan Carlos Galindo, ex registrador nacional del Estado Civil, gracias por estar con nosotros. Con el mayor gusto, Juan. Un feliz día. 724, don Santiago Ángel. Juan, además de toda esta pedagogía que es muy importante, creo que hay que precisar cuáles fueron las reglas en las que el Pacto Histórico decidió empezar esa consulta que en su momento fue suscrita como una consulta interpartidista, porque quedan muchos mensajes en el aire y además hay unos mensajes muy preocupantes que deslegitiman la democracia. Uno ve, por ejemplo, lo que dijo el presidente ayer sobre las listas a la Cámara por Bogotá y dice es un golpe a la democracia, pero luego uno se entera de que realmente la demanda fue de María del Mar Pizarro y de que se trata de una controversia interna entre los nombres que quedaron en el orden inicial de Colombia Humana y del Pacto Histórico. Y luego uno ve que el presidente dice lo mismo sobre la decisión del CNE con Iván Cepeda, pero si uno revisa la primera consulta que se registró ante la registraduría con Iván Cepeda, con Daniel Quintero, etcétera, era una consulta interpartidista y es claro ante la ley electoral que no se puede hacer 2 consultas interpartidistas, que las decisiones de una primera consulta interpartidista son obligatorias para la primera vuelta. Eso fue lo que pasó en este caso. Y el presidente y otros sectores, la senadora María José Pizarro es muy respetuosa, pero muchos otros políticos sí están empezando a construir este discurso de deslegitimar las elecciones y la democracia a pocos meses de la primera vuelta y eso creo que es preocupante. 725, movidas empresariales con Fernando Quijano. Movidas económicas en la FM y la República.